transistor de unión bipolar, estamos. Y el transistor es una palabra compuesta que viene de transistor. Trans significa transición o cambio. Y sitor vendría de, exacto, de resistor o resistencia. Cambio de resistencia. ¿Qué pasa? Ustedes se acuerdan del diodo, ¿verdad? Sí. El diodito cambia su resistencia dependiendo de las condiciones externas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si está polarizado directamente, ¿cómo es su resistencia? ¿Alta o baja? Alta. Voy a volver a si el diodo está polarizado directamente, ¿cómo es su resistencia? Baja, de hecho. El diodo ideal actúa como un cortocircuito. Entonces, donde la corriente es altísima, ¿verdad? El voltaje es pequeño. ¿Por qué la corriente es altísima? Porque la resistencia es supremamente baja. Si la resistencia fuese muy alta, obviamente la corriente no va a pasar por aquí. En cambio, en polarización inversa, ¿cómo es? Podrían dejar de copiar, yo no voy a borrar la pizarra y nuestro amigo está ahí tomando toda la... Sería alta porque sería el caso contrario. Exacto, es alta, actúa como un circuito abierto. Estamos de tal forma de que la corriente o los electrones no pueden pasar a través de él. Entonces, hay un cambio de resistencia. Ustedes me dirían, profe, pero ese es el diodo. No estamos hablando de un transistor, no estamos hablando de un BJT, estamos hablando de un diodo. ¿Qué pasa con el transistor? El transistor es como si tuviésemos dos dioditos, bien sea de espalda o de frente. ¿Estamos? Coloquialmente, ¿cómo se dice? Es como si tuviésemos eso. Entonces, ahí tenemos dos dioditos. Un diodito está en donde tenemos un diodito entre colector y base, y el otro diodito está entre base y... verdad que no lo conoce. Base y emisor. El transistor tiene tres terminales. Estamos, disculpen. Este es el colector. C viene de colector, B viene de base y E de emisor. Yo después les voy a colocar un folito para que me averigüen de por qué se llaman así. Colector es como entrada, es como salida y... Entonces, No, de hecho el colector es la salida. Ese es uno, pero ahí los encapsulados suelen ser variados. Por lo regular nosotros trabajamos con el 2L1222 y el encapsuladito es así. No, este es 78, 79 y 7912. Ah, no, es un regulador de voltaje. Sí, eso es regulador. Es un regulador de voltaje. Ok. No se ninguna mucho. Pero dame a ver si me sale. O sea, que mira, lo mismo, pero bueno. Sí, no. Tiene una cara plana de frente, que uno siempre la pone de frente para poder ver cómo aparece en el manual o en el diagrama esquemático. Ok, entonces tiene esos tres terminales. Se llama transistor por eso, porque hay un cambio de resistencia. Si él está como compuesto por dos diodos, porque... ajá, este que está acá. ¿Lo quieres mostrar los demás? No lo van a visualizar. Realmente no lo visualizan. Ahí lo que pueden ver es la cara plana de frente. Estamos que es como uno lo lee. Cuando uno va a determinar los terminales, uno ve la cara plana de frente. Pero realmente es como un semicírculo con... Ok, después lo vamos a ver. Porque es que no vale la pena ver encapsulados porque los encapsulados son muy diferentes. Entonces, no les voy a decir, no, con el que regularmente trabajamos es con ese. Pero hay uno que es también como tipo sombrerito, que uno lo ve con volteadito y van a ver algo como esto y aquí ven los tres terminales. Pero realmente es algo como así. Entonces, aquí tiene como una sola pita. Y aquí tiene una lengüetita que es esta que está acá. No, tampoco tuviera diseño gráfico. Pero vamos a ver varios, o sea, las prácticas las vamos a hacer ya para el otro corte.
y vamos a ver varios encapsulados, pero después eso también lo podemos estudiar. Los encapsulados también sería bueno hacer un poquito de eso porque es importante que sepamos eso. Ok, entonces cuando hablamos de transistor, ¿verdad? Hablamos de ese cambio de resistencia. ¿Por qué? Porque donde haya una unión PN vamos a tener ese cambio de resistencia. Va a actuar como un cortocircuito o puede actuar como un circuito abierto. Una unión PN es esto y una unión PN es un diodo. ¿Estamos? Básicamente. Entonces, ahí se va a formar la barrera de agotamiento. En toda unión PN van a ver que se va a formar ese fenómeno de la barrera de agotamiento y obviamente esa barrera de agotamiento puede hacer que se comporte como un buen conductor o como un buen aislante. Y se llama de unión bipolar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, acuérdense de cuando vimos la teoría de semiconductores, hablábamos de dos portadores, los mayoritarios y los minoritarios, ¿cierto? En uno eran los huecos, en otro eran los electrones. Entonces vemos estos dos componentes importantes que son los huecos y los electrones. Aquí hay tanto flujos de huecos como de electrones. ¿Qué pasa en el caso como de los transistores que son de una sola unión? Hay flujo o de huecos, como el FET, en el caso del transistor de efecto de campo. Hay flujos de huecos o de electrones, eso lo vamos a ver más allá cuando estemos allá. ¿Por qué? Porque ellos son o de canal N o de canal P. ¿Estamos? Entonces, o hay flujo de huecos o hay flujo de electrones. Eso lo vamos a ver después. Pero aquí hay flujo de huecos y hay flujo de electrones. Entonces, así lo vamos a estudiar ahorita para que veamos el comportamiento. Pero yo necesito que vean que hay dos dioditos, uno entre colector y base y uno entre base y emisor, porque ahorita vamos a ver cómo es el funcionamiento de él y cómo se hace lo de la parte de la curva característica y lo de la recta de carga, que fue algo que no vimos en diodo porque es muy supremamente sencillo. Pero ahorita les voy a decir cómo es en diodo para que vean que es demasiado bobo. Entonces a veces la gente dice, misma, ¿para qué hace eso? Bueno, porque hay una introducción para los de BJT, las rectas de carga de BJT y sobre todo las de FET, que uno por lo regular trabaja con las rectas de carga de FET. Entonces eso es muy importante. Y así es como lo vamos a ver en los benditos ejercicios que aspiro en medio tiempo de hacer uno, aunque sea sencillo. Lo que vemos aquí, entre allá y acá, son la clasificación de los BJT. Se clasifican en NPN y PNP. NPN porque serían las barreras que ellos, las bandas que ellos tienen. Tenemos en este caso dos bandas de material tipo N y el relleno del sándwich es la capa de material tipo P, por eso es que se llama NPN. Y aquí tenemos el contrario, dos bandas de material tipo P y el relleno del sándwich es una capa de material tipo N, por eso es que se llama PNP. ¿Estamos? En el dado caso de acá, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, el diodito es, y esto es P, esto es N, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? N, la unión de los dos sería la capa de material tipo P, y aquí tenemos la P. ¿Estamos? Igualito sucedería aquí tenemos la P, N, P. ¿Lo vimos? Sí. La diferencia entre esto y esto. Que en la parte de la flecha está invertida. Exacto. Dale, bueno. Aquí la flecha está entrando, ¿cierto? Al dispositivo. Y aquí la flecha está Saliendo del dispositivo. Estamos. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa dirección de corriente nos indica cómo deben ser las polaridades de los voltajes de las fuentes para que pueda conducir o actuar como un buen conductor o como un buen aislante. Y en líneas generales, lo más básico que uno ve ahorita es que en este terminal se encuentra el emisor. Y es el único que tiene ese tipo o ese sentido de corriente. En este caso está saliendo del transistor. Por lo tanto, las otras corrientes están entrando al transistor. ¿Cómo sería aquí? Ah, no, ya lo vimos. Aquí sería, en este caso está entrando al transistor, por lo tanto las otras corrientes están saliendo. Si nosotros hiciésemos allí un nodito, ¿cómo nos quedaría? A ver. IE es igual Ajá, a muy IB bien. más IC. Muy bien. IE es igual a ¿I qué? A IB más IB más Muy IC. bien. ¿Todos lo ven? Sí, ¿Seguro? sí. Ok. Esto es algo, pero requete importante. ¿Estamos? Otra cosa es que vamos a ver ahorita, ese comportamiento. El transistor lo podemos utilizar de dos formas. Como un interruptor, ¿estamos? Que es simplemente apagado y encendido,
es activar o desactivar una carga, y como un amplificador de voltaje, de corriente o de voltaje y corriente. ¿Estamos? Entonces, como lo utilizamos como un amplificador, él tiene lo que nosotros vamos a llamar un beta, que es, este beta se llama ganancia interna del transistor. Ahí voy a poner así, no copio todo eso. Ok, del transistor. Y lo vamos a conseguir en el manual como HFE. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo AC. Vemos que hay dos tipos de modelos en AC, el híbrido y el HE. ¿Estamos? Este es parte del HE y este es del modelo híbrido, pero significan lo mismo. Donde vean HFE, ese es nuestro beta. Esa beta es la ganancia interna de él, no la que está por fuera, es la de él. Y esa ganancia interna del transistor, ustedes se acuerdan que alguien ahorita me preguntó, profe, ¿ese C es el que está en la entrada? No, ese C es la que está en la salida. ¿Por qué en la salida? Porque ahí vamos a conectar la carga que vamos a alimentar. ¿Estamos? En el circuito amplificador, ahí va a estar la carga que nosotros vamos a alimentar. El que está siempre en la entrada, o casi siempre en la entrada, es la base. No, la base. Estamos. Ahorita vamos a ver varias configuraciones, o vamos a ver las configuraciones, pero por donde entra el voltaje que yo quiero amplificar es la base. Entonces, en toda ganancia, ¿verdad? Si ustedes montan un negocio, ¿cuál es la relación? Lo que saco versus lo que estoy metiendo, ¿cierto? Entonces, en esto sería, ¿cuál es la de salida? El colector. ¿Cuál es la de entrada? La base. ¿Estamos? Hay otro parámetro, pero eso lo vamos a ver después, cuando seamos más grandecitos. Ahorita lo que estamos es como conociendo ciertas cositas del BJT para aprender de él. Esto que está acá es muy importante. Y de hecho, vamos a suponer que nosotros queramos meter esto acá. ¿Cómo nos queda ahí esto? IE es igual a... No sería, ya va. Ok, IB, ¿verdad? Más IC. Yo despejo de aquí IC, ¿cómo nos queda? Beta por IB. Ajá. Beta por IB. Voy a meter esto allá. Nos quedaría beta por IB. ¿Qué haríamos? Factor común. Un factor común y nos quedaría que IE va a ser igual a ¿qué? ¿A qué? No, ya va. Sería a beta, paréntesis, IB más. No, IB. ¿Cuál es el factor común ahí? IB. IB por U, Aquí, aquí. IB por 1 más beta. Uno más beta, muy bien. Y esta también es muy bien. ¿Qué pasa? Que la base, cuando ustedes hagan la parte de el porqué de los nombres del BJT, van a encontrar que la base lo que es o genera una corriente de fuga. Esa corriente viene en el orden de los microamperios. En cambio, IC viene en el orden de los miliamperios, igual que IE. Por eso es que van a conseguir que esas dos corrientes son equivalentes, pero no son iguales. Estamos, a menos que sea un diseño, usted va a trabajar como que ellas son diferentes. ¿Por qué? Porque IB está allí. ¿Qué pasa? Que IB es tan pequeña, ¿verdad?, que a veces la podemos despreciar para efectos de diseño. No todo el tiempo. ¿Sí estamos claros? Sí. Ok. ¿Más o menos conocimos o vamos conociendo el BJT? Ok, vamos a copiar allí o no. Para que de un BJT. Estamos. Entonces, tenemos 3 circuitos y 3 zonas. De hecho, la vamos a ver como zona de trabajo y las vamos a ubicar, las llamamos zonas porque las vamos a ubicar dentro de las curvas características del BJT. ¿Se acuerdan que el diodo también tenía sus curvas características, verdad? Sí. Ok, solamente que es mucho más sencilla porque solamente era una curvita, que era algo como esta. Básicamente era simplemente esto y esto es I versus B, ¿cierto? Sí. Correcto. Y este era BT. Que era 0.76 de silicio y 0.36 de germanio. Aquí un poquito se complica la cosa, pero ya la vamos a ver ahí.
Además de que estas curvas características vienen dadas por el fabricante. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ¿de qué depende de que sea 0.3 o 0.7? Del material. Cierto. Entonces eso es lo que nosotros llamamos, como viene dado por el material, lo determina es el fabricante. ¿Estamos? Y otra cosa es lo que llamamos nosotros recta de carga, que eso depende del circuito. Y eso lo vamos a ver en estos 3 días que vamos a estar viendo ejercicios con el BJT. Profe, ¿y los transitores de qué material son? ¿Cómo de qué material son? O sea, ¿de qué están hechos? Internos, no De los tienen mismos material que en estamos específico. haciendo. Germanio y silicio también. Ajá. Mm. No, de germanio no vamos a conseguir casi nada. Ustedes buscaron del grafeno y investigaron cositas de esas. Por ello. Ya no me Por acuerdo, ahí, pero vamos a sí. la cosa, pero no es hasta allá. Estamos hablando de silicio. Ok, y de materiales semiconductores, por eso es que es tan importante ver la teoría de semiconductores al inicio. De hecho, cuando estén viendo, si son aquí de auto o de tele, van a ver electrónica 3 y van a ver después a ver electrónica industrial, y esa parte todavía ya lo van a ver en electrónica 3, van a ver UJT, van a ver TRIAC, van a ver DIAC, y todos esos dispositivos están hechos con la unión de materiales de tipo P y tipo N. Dime, Nelson. Disculpe que me salga el tema, pero Sí, que no salimos. en electromedicina ¿qué hay? O sea, ¿qué se ve? Realmente allí hay una parte muy importante que es la de OPAM, amplificadores operacionales. Pero vamos a ir aquí porque hay gente que ya se me están yendo casi todos, o por lo menos algunos se me están yendo, y siento que no voy a terminar de ver. Y quiero dar aunque sea un ejercicio de abreboca para que vean más o menos cómo se hace, aunque sea con letra. Y ya el miércoles y viernes, que son los últimos 2 días que nos quedan, hagamos bastantes ejercicios aquí en clase para que les queden uno para allá para su casa. Ok, aquí, vamos a ver. La primera, tenemos como les dije, 3 zonas de trabajo. La primera es saturación. Saturación es como si el transistor estuviese en cortocircuito. Las 2 primeras zonas son para que el transistor actúe como un interruptor. Y ya vamos a ver por qué. Y aquí es para que actúe como un amplificador. Nosotros nos vamos a quedar con esto. ¿Estamos? Y en electrónica industrial ustedes comienzan viendo el transistor como interruptor porque es para alimentar carga y allá se utiliza mucho la parte de interfaz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos quedamos solamente con BJT del tipo NPN, ¿verdad? Y estos que están acá son las fuentes. Siempre las van a conseguir así. BCC es porque está en el colector, BEE porque está en el emisor. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero que esté en cortocircuito, ¿cómo tienen que estar los 2 diodos? ¿En directa o en inversa? Exacto, en directa. ¿Cierto? Sí. Para que actúen los dos como un cortocircuito. Entonces, lo que tendríamos que completar aquí serían las fuentes. ¿Cómo tendría que estar la fuente aquí para que el diodo esté en directa? Exacto, negativo de este lado, ¿verdad? Y positivo de ese, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, 100% de acuerdo. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, no. Vamos como güey. Bueno, van a hacer otro. Porque deberían saberlo. Claro, porque Sí, me voy. acuerdo en la parte del ano. Eso es así, eso es así. así. Inverso, tenemos un dedito ahí. No sé si es que están dudando, pero ya saben que esto es. Esa es la cuestión. Ahora sí. Sí. Eso era todo, pero. Perdido, pero me va a poner esa. Completen la fuente ahí. Ok. Igual, aquí vamos a hablar como circuito abierto. ¿Cómo tendría que estar los diodos? En inversa. En inversa. Los dos, ¿cierto? Sí. Completan aquí y completan aquí. Por aquí el diodito seguiría estando de la misma forma, solo que... Lo que cambia son las corrientes. Exacto. La voltaje. No, en los corrientes los voltajes no. Lo que cambia es la polaridad de la fuente. Ay, ya te entendí. Pero realmente lo que cambia, el origen de todo es cambiar la polaridad de la fuente. ¿Qué pasa en la región activo lineal? En la región activo lineal, si aquí está, vamos a utilizar el transistor como amplificador, ¿qué pasa? Yo no lo puedo utilizar de esta forma ni de esta forma,
Porque si está en esta forma, está encendido completamente. Si está en aquella forma, está apagado completamente. Y Sería así un no me sirve. Exacto. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál es el nombre tuyo? Efraín. Ajá. ¿Perdón? Efraín. Ajá. Efraín, yo me lo sé, ¿verdad? Ok. Este diodo siempre va a estar polarizado inversamente. Del otro Y día. este diodo siempre va a estar polarizado directamente. Estamos. De allí es que se origina un parámetro sumamente importante y por el cual le han quedado muchas veces en la materia a los muchachos. Oh. Es cuánto es el voltaje de los terminales base emisor. Si este diodo está polarizado directamente, ¿cuánto es este voltaje? 0.7. Lo que vaya a material. Ah, lo que voy a material. 0.7 voltios. Así que no lo esperen como dato. Se supone que ustedes se lo tienen que saber. Pero siempre será de silicio. Sí, sí, sí. Ese es el trabajo del- Después van a conseguir libros que manejan más 0.6 que 0.7, pero ese es el valor de voltaje. Estamos. Ahora bien, vamos a ubicar esas tres zonas justo aquí, que es la curva característica. Estas curvas que están aquí, las vienen dadas por el fabricante. Estamos. Tenemos en el eje de las X el voltaje colector emisor. En el eje de las Y tenemos la corriente del colector. Y estas curvitas que están aquí son los valores de IB. Estamos. A medida que IB aumenta, va a aumentar IC, pero eso lo vamos a ver después. Ahora bien, esto es 0. Yo quiero que ustedes me digan dónde están cada una de esas regiones. Por ejemplo, la primera, que está en corto. ¿Qué querrá decir la loca? ¿Dónde está? Ahí más abajito, tiene todo el voltaje y no tiene corriente. Seguro. ¿Cuáles son las características de un cortocircuito? ¿Cómo es la corriente y cómo es el voltaje? Explota, ¿verdad? La corriente es cero en un cortocircuito. Corriente Bueno, máxima, voltaje corriente máxima voltaje cero. Ah, bueno. Eso era así. y el voltaje tiende a cero. Sí, ¿Cierto? sí. No, en ese momento. Y aquí, Al revés. voltaje máximo y la corriente tiende a cero. Ahora, vámonos para acá. ¿Dónde tenemos la primera? El cortocircuito era el que estaba para allá. Está allá arriba. Exacto. Nos ubicamos en toda esta región de acá. Fíjense que voltaje tiende a cero, ¿verdad? Y la corriente tiende a ser máxima. Todo esto que está acá se llama saturación. Y el circuito abierto en el eje horizontal. Ajá. Y la otra la tenemos justo acá. Aquí tenemos la región de corte. Y la otra me imagino que la que está en la restora que queda. La variable. Ujú. Y la otra está justo en el medio. Está justo aquí. Entre más para el medio la tengamos, mejor todavía. Toda esta es la región activa o lineal. Entonces, hay ejercicios con curva característica correcta de carga, que la vamos a hacer después. Pero ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que yo necesito que hay algo que nosotros vamos a llamar punto Q. Y ese punto Q tiene que estar más hacia el centro. ¿Por qué más hacia el centro? El punto Q es punto óptimo de operación del transistor para que actúe como un amplificador. ¿Estamos? ¿Por qué tiene que estar más hacia el centro? Porque si tira para acá, entonces está en corte. Si tira para acá, está en saturación. Entonces tiene que estar, podemos utilizar esa palabra como equilibrado. ¿Estamos? Pero justo entre más en el centro esté, mejor. Porque ni tira para acá, ni tira para allá. Y necesitemos que ni tire para acá, ni tire para allá, porque entonces está actuando como un interruptor. ¿Lo vimos? Sí. Ok, van a copiar. Ah, no, ya va, nos falta. Las configuraciones del BJT. Las configuraciones del BJT tenemos tres. No son circuitos típicos, son configuraciones. Se llaman emisor común, colector común y base común. ¿Qué son estos? Las entradas y las salidas. Los terminales del transistor, ¿verdad? ¿Qué significa el común? Ese terminal es el común, o sea, el que está conectado a los demás. Por ejemplo, ¿cuál es el terminal que está conectado a los demás? Que no les puse los nombres, a ver si se lo saben. De la base, ¿cierto? Porque este es colector, este es emisor y este es la base, ¿cierto? Entonces los dos están conectados a la base. Y lo otro es que la base
es el punto de tierra. Por lo regular, la mayoría de los circuitos son emisor común. ¿Por qué? Porque los otros dos terminales están conectados al emisor y ese punto representa la tierra del circuito. A eso nos hablamos. Y Parra siempre pregunta en electrónica 2, ¿qué configuración es esta? Y usted se queda mirando por Santa Pepa, como si la profesora no se lo hubiera explicado. Entonces, son estos tres tipos de configuraciones. Ahora bien, dentro de estos tipos de configuraciones hay las polarizaciones, que son los nombres de los circuitos típicos que hay, porque ya vienen preestablecidos. Esta polarización fija, que es el más sencillito, que es el que vamos a ver ahorita, para que no nos atragantemos. Después de ese viene el de estabilizar el emisor, después vemos el divisor de tensión, el de retroalimentación, y así vamos poquito a poco. ¿Estamos? ¿Sí lo vemos? Lento pero seguro. Sí. La idea es que ustedes van poquito a poco, pero yo me imagino que no se sienten lo mismo que llegaron aquí el primer día de clase. Eso es lo No, aprendió from todo. No, eso es bueno también. Ok, van a copiar, ¿verdad? Sí. No. Sí. ¿Verdad? Pero ahorita no ven que están conectados a los otros dos terminales, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a visualizar primero el ejercicio o el circuito y después vemos esa parte. ¿Qué tenemos? Es el circuito más sencillo que hay. Solamente tiene dos resistencias, una en el colector y una en la base. Después de este viene uno que le vamos a conectar la resistencia en el emisor, ¿verdad? Sería con 3 resistencias. La que le sigue le vamos a conectar una resistencia aquí, que sería en la base, y que se llama divisor de tensión. Y después vamos a ver el de retroalimentación, que es conectando una cosita muy bonita por acá arriba. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que ese terminal está conectado a los otros dos terminales? Porque tenemos una fuente aquí, ¿cierto? Porque esta fuente la conocemos. O conocemos cómo se hace en la fuente, ¿cierto? La única, eso lo vimos la vez pasada cuando vimos Diodito. ¿Qué pasa? Que esa fuente yo la puedo desplegar hacia allá y hacia acá. ¿Por qué la colocamos solamente como una fuente? Porque es la misma que va de aquel lado que de este lado. Y no vamos a gastar un aparato más. Pero nosotros lo que vamos a gastar es marcador o grafito y así lo podemos visualizar mejor y nos queda más lindo. De tal forma que lo podamos estudiar más fácil. Es como cuando tenemos la función en el osciloscopio, ¿verdad? Y hay gente que ve mejor cuando está pequeña y gente que ve mejor cuando está grande. Entonces, por eso es que está el error humano, porque cada quien ve a su manera. Entonces, aquí es más fácil visualizarla de esa manera. Entonces, vamos a hacerlo. Nos quedaría. Aquí tenemos la fuente, más o menos BCC, ¿cierto? Porque tenemos el positivo aquí arriba. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Es como si desplegara esta fuente para acá y para acá. Entonces, seguimos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? ARB, ¿cierto? Sí. Luego aquí tenemos a quién. ARC. No. No veo. Aquí en el emisor tenemos tierra, ¿cierto? Y aquí arriba tenemos. Ahora sí, RC. Ahora aquí sí tenemos a RC. Y luego aquí volvemos a tener la fuente, pero la desplegamos de este ladito. Más o menos el mismo valor de BCC. Nosotros unimos estas dos y ahí sí nos fijamos que tanto el terminal del colector como el terminal de base están conectados aquí a un punto común que se llama emisor. ¿Estamos? Que en este caso representa la tierra. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿cuál terminal es este? Si mira para acá. Base, ¿verdad? Este, colector y este emisor. En este caso, ¿verdad? El ejemplo que estamos colocando, estamos asumiendo que nos están dando lo que tenemos allí. El voltaje de la fuente y el valor de las dos resistencias. Y nos están pidiendo calcular esto que está acá. Entonces ubicamos esto que está acá justo en el circuito. Entonces ubicamos. Y B está acá. ¿Sí? Y E está justo aquí, compartida entre las dos mallas. E IC está justo solamente en esta malla. ¿Qué es lo que vemos allí? Que tenemos dos mallitas. Uno aquí y otra acá. ¿Por qué sigo ese sentido de corriente? Porque, bueno, debería ser al revés, ¿verdad? Sí. Porque esta sí va para acá, pero esta va de este lado. ¿Lo vimos? Bueno, entonces, ¿cuál es la más fácil de hallar?
De las tres. Vamos a ver si se les ocurre algo. Aquí no hay repitiente. No, todos son nuevos. Nadie va a decir si es repitiente. ¿Quién va a decirle? Me callo, no pregunto. Hay uno, sí. En la I1. ¿Por qué? Lo más fácil es hallar I1. Ya les voy a decir por qué. No vamos a ver la clase. ¿Cómo diría la malla I1? Hallar I1. BCC. RB por I1. Sería menos BCC, ¿cierto? Sí. Más, IB. más RB por I1. RB por IB, muy bien, que es la que pasa por allí. No vamos a colocar I1 porque ya sabemos que por aquí pasa IB. Más I. RB por I. B y B. Primero que no hay ninguna I, RB ahí. Inventando una R que no hay. ¿Se acuerdan lo que les dije que había gente que raspaba porque se olvidaba siempre de algo? Y ese Cero, 0.0. ¿Por qué? Ese es el voltaje Del diodo. base emisor, ¿cierto? El dedito que está ahí. Y eso es igual a 0. Si despejamos, porque este lo tenemos y este también lo tenemos, ¿cierto? Entonces decimos que IB va a ser igual a ¿qué? Exacto, a BCC menos el voltaje base emisor. Dividido entre RB. Exacto. Y aquí ya tenemos No, tenemos IB. IB. Profe, ¿y la corriente I no teníamos que tomar en cuenta para la malla I1? Pero cuando tu mamá te dice que vayas a Farmatodo a comprar crema dental, usted no se puede aparecer en su casa con un helado, ¿cierto? La ley de Kirchhoff de los voltajes le dice que usted va a sumar voltaje. Como diría George Harris, no puedes sumar nada de corriente, papi. ¿Sí lo ves? La corriente I sería la diferencia entre ambas corrientes, ¿no? ¿Qué? ¿Entre cuál corriente? Entre I1 y I2. No, es la suma. Ya. I es la suma de las dos corrientes, de IB y IC. Hay un parámetro importantísimo que también lo vemos en la pizarra. ¿Cuál era ese parámetro que era innato en el transistor? La ganancia. La ganancia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ganancia interna. Ajá, pero no, el nombrecito así. ¡Ay! Beta. Beta. A ver, con ese beta. ¿Qué podemos hacer con ese beta? A ver. María Elisa. María Elisa, desgraciada. Esta yo pensé que jamás me iba a decir. Micrófono Toronto, Desgraciada, no. IB. No, esos son como 5 Mira, Torontos. gordo, ¿por qué ni que yo te prohíba grabar ahí? Porque tu mamá te puede prohibir grabar aquí. A mí me está diciendo que ella me está diciendo a mí la desgraciada. Yo no lo estoy llamando a ella. Entonces la nota Por favor. Con respecto al beta, creo que se podía hacer. Siendo beta. ¿Sustituir para qué? Bueno, y ahí me estaba interesando. Beta en IC sobre IB. Ajá, pero si tenemos beta, ¿qué podríamos hacer si tenemos Ya beta? tenemos IB, podemos despejar para subir IC. Ahora ya IC. IC dimos que es igual a qué? ¿Cuál? A beta A beta. A beta más 1 por I. Entonces la Entonces ya forma decía tenemos 1 de beta. IC, ahora Falta I. IE. Alguien está diciendo porque yo. Falta I. Es la IE, ¿a qué igual I es IE? igual a IA más IC. ¿Ah? IB. Ahí ve. Por 1 más B. Ah, quita la beta, profe. O también podríamos decir que IE es igual a. Esto es igual a. IB por 1 más ¿Qué B. le diga repita? Es beta por IB, ¿no se acuerdan? Aquí sí es beta más 1 por IB. ¿Sí lo vimos? Sí. Por ambas le debe dar lo mismo. No venga con que por aquí le da 5 y por aquí le da 3. Profe, según Albert Einstein decía que nada. Como ¿Según decía, qué? tenía que dar igual. Que si hacía el mismo ejercicio por dos métodos diferentes, te tiene que dar igual. Claro. Pero no siempre está bueno. No, tenés que revisar lo que hacemos. Ok, ya hallamos esto, Ya, te emocionó. esto y esto. No, ni le escuché. Ya hallamos los tres de arriba. Vamos con BCE. ¿Dónde está BCE? El voltaje colector emisor. En la E. ¿En dónde? ¿En qué? En el nodo de la E. En el nodo de la E. ¿No? No. 13 y ¿no? ¿Voltaje colector emisor? No era 0.7.
No, ese es el base emisor. No voy a acá. Está feo. En RB, profe. El voltaje En RC, No. en RC, ¿no es? Imagínense que este es el multímetro, ¿verdad? Tengo rojo y negro. ¿Dónde tengo que poner las bananas? En C y en... En la El parte- C y en E. Bueno, ¿Dónde no está estaba C y dónde está Y? Ahí. Aquí está C. Aquí está C y aquí está E. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok, entonces aquí estaría más o menos BCE. Correcto. ¿De qué me tiene que decir usted? Profe, en la malla 2. Así. La malla 2. Menos problema. Bueno, ¿dónde está BCE? En la malla 2. Ay, qué bello. Entonces vamos con BCE. Y nos vamos con la malla 2. ¿Cómo dice la malla 2? RC por... Menos BCC Más RC por más RC por IC más BE. Ahí el voltaje emisor, el voltaje de... más BCE Más BE es la del diodo, ¿no? O ahí no va eso. Yo me siento como la mamá cuando hace la rifa de los muchachitos. Que nadie pega con el bendito número que yo tengo en mi cabeza. Ah, 0,7. Que 0.7 se está desvelado. Muchacho. Eso está en la malla 1. Bueno, igual a 0. Ajá, igual a 0. Chamo, hablando de todo como los locos. Ustedes se acuerdan que hablábamos de las curvas características, ¿verdad? Y dijimos que el punto Q, que era el punto de operación, cuando nosotros hacemos la recta de carga, ¿verdad? Esa es la recta de carga, asumiendo. ¿Dónde es que va a estar el punto Q? En el medio. En el medio. Estamos. Si nosotros estamos hablando del medio, y esto es BCE, ¿verdad? Y esto es IC. ¿Cuál es este punto de aquí? Eso mismo. Depende cuándo vale IC, cuándo vale ¿Qué fue BE. lo que me dijeron que dónde debía estar el punto Q? Ah, ese es el medio. Entonces, En el medio. Activa. O sea, en el medio. ajá, exacto. BCE entre 2, un medio. Debe ser, que es la mitad. Pero es que eso es lógico. Un medio, mitad. Y aquí. Y aquí. No, que es un medio de BCC. Es un tipo cuando vamos a utilizar recta de carga. ¿Estamos? Ok. Y de allí la razón de que nosotros no podemos hacer. ¿Se acuerdan que yo le dije? Por aquí, ¿por dónde nos vamos? Por la malla Y1. Si no vamos por la malla Y2, nosotros no tenemos el valor de este voltaje. Entonces no nos va a servir. En cambio ahora sí tenemos el valor de esta corriente. Ya tenemos el valor de este. Entonces podemos despejar y decimos que BCE va a ser igual a ¿qué? A BCC. A BCC Menos RC. menos RC por IC. Y todo eso lo tenemos, así que así lo hallamos. Ahora bien, Qué bonito. cuando decimos BCE, ¿verdad? Como dice Efra, tenemos una banana aquí y la otra banana aquí. Pero cuando nos dicen, por ejemplo, BC, BB y BE, ¿cómo sería? BE Tierra y en el nodo del E. Exacto. BB es en el nodo del Ajá, pero tengo dos bananas, papá. Una en el tierra, tierra. Exacto. De tierra acá y de tierra acá. ¿Lo vimos? Sí. Ok. Obviamente, ¿verdad? ¿Cuánto vale BE ahí? ¿De qué? BE. Vale 0 porque es tierra, ¿no? Cero. De cero. La planeta la Tierra, ¿verdad? Ok. Vamos entonces con BB y BC. ¿Qué pasa? Que, fíjense esto. BCE va a ser igual a BC menos BE. Y BBE va a ser igual a BB menos BE. Pero si BE Vamos por caída de tensión. Ya, bueno, espérate. Pero no se va a hacer, pero después voy a poner una resistencia ahí. Ok. Voltaje colector emisor, ¿verdad? Es voltaje del colector a tierra y le quito este pedacito, esta caída de tensión. Ahorita es cero, pero la semana que viene no va a ser cero, pero voy a poner una resistencia ahí. Voltaje base emisor es de base a tierra y después le quito el del emisor a tierra. ¿Sí lo vieron? ¿Lo puedes repetir nuevo? Claro que sí. Voltaje colector emisor. Es voltaje de colector a tierra, ¿verdad?
Y después le quito este pedacito, para que nada más me quede este pedacito. Ah, por eso el menos de ella. Ujú. Y se hace lo mismo con el. Exacto. de- ¿Qué pasa? Efra, ¿cuánto vale el voltaje? Dale, papi, le sigue. Dale. Dale, ajá, cero. Y aquí también vale cero. Entonces, voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector. Y el voltaje de base emisor es igual al voltaje de base. Eso en este caso. Emisor común. No vayan a empezar la semana que viene, profe, cero, porque no va a ser cero, porque voy a poner una bonita resistencia ahí. ¿Estamos bueno. claros? ¿Verdad? Pone que 5. Ay, Dios. Ok, entendimos más o menos. Yes. Ojo, lo primero que quería con este abreboca es que vean que ahí no hay fórmulas. Es ¿Sí se dependiendo de fijaron? cómo se O sea, que dé. cuando me digan, profe, ¿cómo sacar un formulario? ¿Qué formulario, mi hermano? Es analizar el circuito. Exacto, es análisis de circuito. Todo es análisis de circuito. ¿Estamos claros? No hay fórmula, no hay formulario, no hay. Si entendimos el no hay, ok. Ni Cuando pedido. la corriente ¿Alguna duda? ¿Puedo poner No, formulario? claro que tienen que se pueden ir.